diferentes tipos de preguntas, y es que no todas nacen desde una misma situación. Aunque externamente todas las preguntas suenan iguales, el corazón desde donde se formulan es lo que marca la diferencia. Hay preguntas de aprendizaje que buscan entender, aprender algo. Preguntas de búsqueda, donde quien las plantea necesita comprender una situación. Preguntas retóricas, que no son interrogaciones, porque no buscan una respuesta, sino abrir un diálogo. Y también existen las preguntas defensivas, esas que muestran una resistencia a la verdad, que no buscan una respuesta, sino justificación. Son preguntas planteadas desde un corazón endurecido, desde una fe cansada que huye de la exhortación y el arrepentimiento. En el libro del profeta Malaquías, el último de los profetas menores, encontramos una especie de diálogo entre Dios y su pueblo. Dios habla con absoluta claridad y el pueblo responde con preguntas. Pero no son preguntas desde un desconocimiento sincero, sino preguntas que nacen de un corazón a la defensiva, de una fe que se ha enfriado y que no quiere permitir corrección. Desde una mirada humana y espiritual, estas preguntas no surgen porque el pueblo no sepa las respuestas, sino porque le cuesta reconocer su verdadera condición. Es el lenguaje de un corazón que dice seguir en relación con Dios, pero en realidad ha perdido la sensibilidad para escucharlo. Yo os he amado, dice Jehová en Malaquías 1, versículo 2, y el pueblo responde, ¿en qué nos amaste? Versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi honor? Dice el Señor, y el pueblo responde, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Capítulo 2, versículo 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Capítulo 3, versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El libro de Malaquías nos confronta con un pueblo que seguía preguntando a Dios, pero no dejaba que Él lo examinara. Son preguntas en las que no hay desconocimiento, sino resistencia a soltar el control. Preguntas que revelan una fe activa por fuera, pero desconectada por dentro. Si volvemos a la primera pregunta que hace el pueblo a Dios, ¿en qué nos amaste? Encontramos una rebeldía abierta, una ingratitud silenciosa y descarada, revelando el corazón de un pueblo que ya no recordaba de dónde lo había sacado el Señor. Pero aquello que sucedía en tiempos de Malaquías no es una realidad antigua. También hoy corremos el riesgo de preguntar a Dios sin dejarnos examinar por Él. Preguntamos para entender, pero a veces también para justificarnos. Preguntamos buscando respuestas, pero evitando tomar decisiones. A veces salimos de un culto ilusionados con empezar a relacionarnos más con Dios, ilusionados con comenzar a buscar más de Él en su palabra, con volvernos a la oración apasionada, prometiendo congregarnos más para buscar la madurez espiritual, para responder al llamado de predicar a las naciones. Pero son ilusiones que se disipan porque al final de cuentas, las ilusiones solo son un trastorno de la percepción. Nos autopercibimos como hombres y mujeres de fe que dialogamos con Dios, pero seguimos negociando nuestra entrega total, diciendo, otro día será. Igual que en Malaquías, el Señor sigue respondiendo, porque su deseo sigue siendo el mismo, volver el corazón del pueblo a Él. La invitación hoy no es dejar de preguntar, sino purificar nuestras preguntas. Pasar de la defensa a la humildad, de la excusa al arrepentimiento, de la costumbre al amor verdadero. Porque cuando el corazón cambia, las preguntas también cambian. Y cuando las preguntas cambian, comienza la verdadera restauración. Volveos a mí
y yo me volveré a vosotros, dice el Señor en Malaquías 3, versículo 7. A continuación, el último episodio de la serie sobre los profetas menores que esperamos sean de bendición para su vida. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. El largo viaje que ha supuesto el Antiguo Testamento, ese viaje que comienza con la creación, la caída, la elección de Abraham, la formación del pueblo de Israel, con todos los altibajos que su historia ha tenido, va llegando a su clímax. Y este tiempo no es un tiempo precisamente brillante, sino más bien es un tiempo de oscuridad. El amor de Dios está siendo cuestionado en medio de su pueblo. Los líderes espirituales están fracasando en su cometido. El pueblo se ha aliado con las naciones paganas. El entorno y el pecado está abundando. El hastío por las cosas espirituales que resultan aburridas está en aumento. En medio de todas estas situaciones del atardecer del día del Antiguo Testamento, es que Malaquías tiene que alzar su voz para confrontar a su generación. Uno de los padres de la Iglesia en el siglo I, Tertuliano, definía esta profecía como la orilla y el límite del cristianismo. Él percibía un apasionado celo en las profecías de antaño que estaban confrontando a los diferentes estamentos de la sociedad en ese tiempo con la necesidad de revisar sus comportamientos que estaban separándoles de Dios. Aquellos comportamientos que estaban dañando la conducta y la esperanza del pueblo. Un pueblo que había fracasado tantas veces. Un pueblo que apenas 80 años atrás habían regresado de los cautiverios que habían supuesto el castigo por su rebeldía y que estaban repitiendo otra vez el bucle de los mismos pecados del pasado. Habían recibido tantos y tantos mensajes, fueron confrontados por tantos profetas que ahora, tras esta última profecía, Dios va a guardar silencio. Y durante un periodo de unos 400 años no va a haber revelación de Dios a su pueblo, no va a haber profecía. Es el periodo que va a transcurrir entre el tiempo en que Malaquías acaba su profecía y la aparición en escena de Juan el Bautista como precursor del Mesías. En este sentido, el mensaje de Malaquías es un mensaje actual. Es un mensaje que es pertinente para la Iglesia del siglo XXI, para la comunidad de fe, también en todos los tiempos, porque al final los ciclos son similares. Y confronta al creyente y al pueblo de Dios como comunidad con un peligro. Y es el peligro del secularismo, de aceptar las influencias de una sociedad que camina al margen de Dios, aceptar las demandas de una sociedad que ignora la majestad de Dios y que una realidad y un peligro que es real en cada generación. La tendencia humana es acercarnos a las modas y atender a las demandas de nuestra generación. Y eso hace que paulatinamente vayamos separándonos de las directrices de Dios para la vida, cayendo en apatía, desidia, desinterés por las cosas espirituales. No estamos hablando de una rebeldía flagrante. No es que el pueblo haya dejado de creer en Dios, sino que vive en la mediocridad. Rebajan las exigencias de la santidad de Dios, relegan a Dios a lugares secundarios de su experiencia y le ofrendan a Dios las obras. No lo mejor, sino lo que sobra. Es la realidad de un pueblo que sí trae ofrendas delante de Dios. Un pueblo que sí se congrega y llega a templos y lugares de culto en forma religiosa, que sí se deleita en rituales, en melodías armoniosas, pero un pueblo que vive sin compromiso con Dios. Un pueblo que vive sin dar a Dios la honra y la gloria que Él se merece. Y sabemos que esta es una ofrenda que desagrada a Dios. Malaquías confronta al pueblo con su realidad con una cruda pregunta. Dice Malaquías 1:8, presenta estas ofrendas a tu príncipe. Presenta las obras a tus príncipes. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Le serás acepto? Es por ello que esta profecía hace al pueblo de Dios replantearse muy seriamente el lugar que está dándole a Dios en la vida cotidiana. ¿Es Dios el Señor o es un complemento? ¿Es Dios el centro o es un adorno en su vida?
Las presiones del entorno, el acomodamiento del paso del tiempo, el abandono de los compromisos, hacen que las cosas de Dios sean vistas más como una carga que como un motivo de gozo y de bendición. Algo secundario en la experiencia de la Iglesia en el presente. No tenemos tiempo. Esta es la excusa que muchas veces damos. No tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para estudiar la palabra. No tenemos tiempo para hacerlo sobre todo como cuerpo, más allá del individualismo. Y realmente en muchos aspectos la oración en la Biblia, el estudio de la palabra son actividades corporativas. El Señor nos enseña a orar con el Padre Nuestro, plural, comunidad, orando juntos. Y a veces no tenemos tiempo para esta comunidad. Pero sin embargo encontramos tiempo para todo lo demás. Tiempo para el descanso, para el ocio, para el trabajo, para cubrir las necesidades. En un mundo que ha entregado el culto al cuerpo, el culto a lo exterior, el culto a la apariencia de lo humano, la piedad, el ejercicio de cultivar los valores espirituales y ejercitar la vida interior, está relegado para ámbitos de la privacidad, o para cuando tenemos tiempo, o cuando tenemos alguna necesidad. A veces me hago la pregunta, ¿qué sacrificio de mis prioridades y de mi tiempo estoy dando al Señor? En adaptación de las palabras de Malaquías, podríamos formularnos la pregunta para nosotros. ¿Estaría satisfecho tu jefe, el empresario, aquel para quien trabajas, al que sirves? ¿Estaría satisfecho tus amigos o tu entorno social si cumplieses tus compromisos con las mismas excusas que pones delante de Dios? Si le dices a tu jefe, no voy a trabajar porque llueve, no voy a trabajar porque estoy cansado, no estudio porque no me apetece, ¿estás dando al final a Dios lo mejor o las obras de tu vida? Esta es la pregunta que nos confronta con la cualidad de nuestra vivencia espiritual. ¿Por qué estamos dando las obras a Dios? Quizás por pactos establecidos con la cultura de nuestro tiempo, una cultura totalmente en contra de lo espiritual. Por los compromisos quizás asumidos con el materialismo y sus ideales, y queremos crecer, mejorar, y no está nada mal esto. Pero cuando le robamos el tiempo a Dios y le robamos la prioridad a Dios, hemos abandonado los compromisos con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Estas cuestiones son las que Malaquías va a presentar delante del pueblo de Dios de todos los tiempos. Es cierto que conocemos mucho de la palabra, conocemos mucho de la santidad, de la justicia, incluso de la realidad de la venida de Dios en su día. El pueblo de Israel también lo sabía. Y sin embargo los profetas posexílicos como Ageo, Zacarías o el propio Malaquías tienen que advertir con la responsabilidad que el pueblo tenía de atender las cosas de Dios como prioridad. Sin embargo, el pueblo se relajó, se olvidó y se expuso al silencio de Dios. ¿No será esta también nuestra realidad? ¿Por qué Dios no nos habla más o con un poder más directo en nuestras vidas al presente? Básicamente Él nos ha dicho todo cuanto necesitamos saber. Pero si no atendemos a lo revelado, ¿atenderíamos a otras revelaciones de Dios? ¿Atenderíamos cuando Dios nos está hablando por su palabra de forma contundente por medio de la voz suya revelada? ¿Por qué no vemos más del poder de Dios y del mover de Dios en nuestro tiempo? Quizás porque estamos buscando nosotros las soluciones y las respuestas en lo humano, en nuestro esfuerzo. ¿Tenemos fe en que Dios obra en lo imposible? Malaquías, como muchos de los profetas menores, es un profeta prácticamente anónimo. Poco sabemos de él. Su nombre significa mi mensajero, y para muchos ha significado que Malaquías no es tanto un personaje real como un oficio, el nombre de un oficio de alguien que está transmitiendo la voz de Dios, y afirman muchas personas que está transmitiendo una profecía en forma anónima. La Septuaginta, esta traducción original de la Biblia de hebreo a griego, la primera traducción al lenguaje no hebreo, introduce esta profecía como oráculo de la palabra del Señor por mano de su ángel. El Targum añadía una interpretación rabínica. Dice, cuyo nombre es Esdras el escriba.
Por eso muchos han dicho que Malaquías no era un profeta. Sin embargo, lo cierto de estas interpretaciones es que no se sostienen en sí mismas y no tienen ningún aval interno. Esdras nunca fue llamado profeta o mensajero de Jehová, sino que era un escriba ocupándose de labores administrativas del pueblo de Israel. La analogía con los encabezamientos de los otros profetas menores favorecen el punto de vista de que Malaquías es un nombre propio que define al último de los profetas del Antiguo Testamento. Sus tiempos eran tiempos donde, como ya hemos dicho, los líderes espirituales estaban fallando en su cometido de guiar al pueblo. Por ello, la sociedad se había tornado más y más secular y el pecado ganaba terreno. Faltaba un liderazgo y la sociedad estaba confundiendo en muchos aspectos que podemos notar en el mensaje de Malaquías. Estos aspectos nos hacen ver que Malaquías no tiene tanto un mensaje que va a hablar de juicio o de condenas del futuro, sino como es un mensaje de advertencia, como un diálogo que Dios mantiene con su pueblo, un pueblo que contradice la voz de Dios, un pueblo que no es capaz de ver su responsabilidad y su fracaso. Por eso vamos a encontrarnos muchas veces esta pregunta que el pueblo le hace a Dios por medio de ante los mensajes que él le ofrece. Y le pregunta, Malaquías 1:6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No te menospreciamos. Y Dios tiene que decirles y revelarles en dónde estaban menospreciándole. En el versículo 7, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios tiene que decirle. En que Malaquías 2:17, ¿en qué te hemos cansado? Y Dios tiene que revelárselo. Malaquías 3:7, ¿en qué hemos de volvernos a Dios si nuestra vida ya es correcta? Malaquías 3:8, ¿en qué le hemos robado a Dios? Malaquías 3:13, ¿qué hemos hablado contra Dios? Fíjate, constantemente el pueblo que está siendo señalado por Dios es incapaz de ver los problemas que están acaeciendo en su propia vida. Están ocupados, están distraídos y no tienen tiempo. Son tiempos en los cuales la familia estaba siendo erosionada de forma muy grave. Las responsabilidades espirituales sean tomadas a la ligera. Por ello resultaba imprescindible hacer resonar un mensaje poderoso que pusiese el dedo en la llaga. Y quizás ese es el problema también de nuestra sociedad. De nuevo, familias erosionadas, las relaciones familiares muy dañadas y el ambiente espiritual muy debilitado. Apenas habían pasado 80 años desde el retorno del cautiverio y el pueblo estaba lleno de dudas acerca del pacto de Dios, del amor de Dios por ellos, de las expectativas futuras. Su esperanza se tambaleaba porque estaban afanados por las cosas de aquí. Y en estos 80 años habían pasado muchas cosas importantes. El templo había sido reedificado, conflictos múltiples. Sin embargo, el pueblo estaba ocupado, como dice Ageo, en sus propios quehaceres. Realmente, este tiempo hace necesaria una segunda restauración. Ya con Ageo y Zacarías se había producido una primera restauración para que el pueblo atendiese la reconstrucción. Aquella primera tarea de reconstruir los muros, de reconstruir el templo, había sido reactivada por el ministerio de Ageo y Zacarías. Y el pueblo atendió ese mensaje y pronto empezaron a construir. Sin embargo, ahora hacía falta una segunda restauración. Ya no tiene que ver con edificaciones, sino con la vida nacional, con la ética, con la moralidad de un pueblo que vive ordenado en la santa ley de Dios. Un pueblo que necesitaba vivir en la santa ciudad, pero también en la santa ley. Vivir obedientes a Dios. Y ahí es donde la necesidad de Malaquías es importante. Y este va a ser un libro importante porque va a suponer, Malaquías, este nexo entre los dos testamentos. Es interesante notar cuáles son las últimas palabras del profeta Malaquías. Dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, termina cerrando el Antiguo Testamento con estas palabras. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Estas palabras de Malaquías son las mismas con las cuales el ángel anuncia la llegada y el ministerio de Juan el Bautista. Esa voz profética que va a estar en la antesala de la llegada del Mesías.
Y leemos en Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17 estas palabras. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y fíjate, subraya las mismas palabras. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Fíjate, palabras similares en los dos que cierran el Antiguo Testamento, que abren y antecepan la llegada del profeta Juan el Bautista y del Mesías. Pero realmente estamos ante un puente importante. Y por eso Malaquías nos va a aportar 4 o 5 lecciones importantes para cada uno de nosotros en nuestros días. En primer lugar, el pueblo de Dios, en cada generación, en tiempos de Malaquías y en nuestros tiempos y en cualquier época, necesita centrarse en reconocer el amor de Dios. Dios nunca ha dejado de amar a su pueblo. A veces sentimos una viva pasión y otras veces no. A veces sentimos de forma muy personal la presencia de Dios con nosotros, otras veces no. Eso no quiere decir que Dios deje de amarnos. A veces vivimos tiempos de bonanza y bendición, otras veces vivimos tiempos de tormenta. Eso no quiere decir que Dios haya dejado de amar a su pueblo. Quizás las alianzas paganas en el pueblo de Malaquías, con su entorno, habían hecho que el pueblo comenzase a dudar del amor de Dios, de la fidelidad a sus pactos. Y esto les llevó a ver a Dios y el compromiso con Él como algo secundario de sus vidas. El enfriamiento les llevó a considerar que la relación con Dios podría ser mantenida por medio de rituales externos para contentarle sin importar cómo vivieran. Así, los sacerdotes desatendieron sus funciones y el pueblo vivía en la inmoralidad. Quizás en nuestros días las presiones del ateísmo de nuestra generación, del agnosticismo de nuestra generación, de muchas filosofías que se burlan de todo lo espiritual, que denigran lo espiritual como un mensaje para débiles, también afecten de una forma sutil nuestro pensamiento. Y a veces empezamos a cuestionarnos, empezamos a dejarnos llevar y quizás podemos llegar a pensar, bueno, ¿y si tienen razón? Y empezamos a vivir con una máscara de apariencia. Intentamos contentar a Dios y contentar a nuestra generación. Y es imposible vivir en este argumento. Incluso hay un argumento que a veces usamos para cuestionar la fe, y cuando ya no entramos en razón, decimos, bueno, si confío en Dios nada pierdo. Y puedo ganar. Si no confío en Dios, puedo ganar y también puedo perder. Y empezamos a pensar en cuestiones como por si acaso. Sin embargo, Dios nos revela constantemente que Él no quiere un pueblo con máscaras de apariencia, que vivan por si acaso, sino quiere un pueblo con corazones transformados por la fe. Corazones que confían plenamente en su Dios, y esto se manifiesta en una conducta renovada, una conducta gentil, una conducta guiada por las buenas obras. Dios no quiere la hipocresía de las apariencias. Esto nunca le agradó a Dios, y a lo largo del Antiguo Testamento vemos muchas ocasiones en las cuales Dios denuncia a un pueblo que venía delante de Él con sacrificios, con ofrendas, que celebraba fiestas y rituales, pero su corazón estaba lejos de Él. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrarnos al Señor Jesucristo confrontando en muchas ocasiones a los fariseos con su hipocresía, que sí ayunaban, hacían largas oraciones, tenían una apariencia de piedad, pero su corazón estaba completamente vacío. Y les denuncia como sepulcros blanqueados, mausoleos brillantes por fuera, pero por dentro solo contenían muerte. Dios es el que ama a su pueblo. Y Dios usa este término para amar, en hebreo, una palabra que habla de una relación positiva que afecta a todas las decisiones, acciones, actitudes, pensamientos, respuestas, con todos los sentimientos que caracterizan el amor. El término amar en hebreo incluye todo lo que se da en este amor. Y sin embargo, el pueblo estaba respondiendo al amor con aborrecimiento. Dios te ama, Dios te ha dado todo, Dios te ha buscado, y el pueblo le aborrecía. Y la palabra hebrea aborrecer indica carencia de toda relación. Rompieron las relaciones que les mantenían ligados con su Dios, para crear una mera parafernalia vacía de contenido.
Fíjate, cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra, nos dice el Evangelio de Juan, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y cuántas veces caemos en esto? Hacer cosas rituales para acallar nuestras conciencias, pero dándole a Dios las obras. Necesitamos recuperar el amor de Dios y reconocer a un Dios que nos ama hasta el fin, con amor eterno, que nos ha dado todo lo que necesitamos, que sigue buscándonos, que sigue llamándonos, y responder a ese amor. Porque cuando experimentas el amor, lo único que surge de ti es la necesidad de responder con gratitud. No merezco que Dios me ame. No merezco que Dios me dé todo lo que me ha dado. No merezco que Dios haya entregado a su Hijo a morir en una cruz para ocupar mi lugar. Y ante tal muestra de amor, solamente la gratitud puede ser la reacción. En segundo lugar, Malaquías nos enfrenta con una realidad. Que si quieres vivir un camino de pasión, un camino que te acerque al amor, tienes que mirar hacia el Cristo anunciado. Malaquías nos anuncia que vendrá el ángel del nuevo pacto, que vendrá para confrontarnos ante un juicio que nadie puede resistir, de tal forma que en Cristo habrá tropiezo para las naciones. Malaquías capítulo 3, versículo 2. Será un momento de inflexión. Delante de Cristo todos tenemos que responder. ¿Aceptamos su regalo de gracia o lo rechazamos? Y eso va a cambiar la expectativa. Si acepto su regalo de gracia, tengo que vivir para Él como mi Señor, como mi Salvador, como mi soberano. Y si lo rechazo, tengo que asumir las consecuencias de la caída que vendrá. No puedo pensar, quiero vivir al margen de Dios y recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios solamente se recibe por medio de la fe depositada en Cristo. El que cree en el Hijo, dice el evangelista Juan, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay decisiones y consecuencias, y Cristo es el punto de inflexión. Él será, dice Malaquías, el que traiga salvación sobre sus alas. Malaquías capítulo 4, versículo 2. El amor de Dios, manifestado en la persona del Señor Jesucristo, demanda una respuesta de nosotros. Pero también hay una tercera figura que Malaquías nos presenta, que es la imagen del precursor. Ese precursor profetizado, esa figura de Elías, que va a ser importante dentro del mensaje del Nuevo Testamento, que encontramos en Malaquías capítulo 4, versículo 5. ¿Esta figura de Malaquías 4, 5 se cumple en Juan el Bautista o aún tiene que ver con el futuro? Juan el Bautista, en un sentido, sí cumple con esta función. Como hemos mencionado, en Lucas se le presenta como la persona precursora del Mesías y que preparará el corazón del pueblo para entender el mensaje que vendrá después. Y cumple con todo lo que se está anunciando en Malaquías capítulo 4, en muchos aspectos. Sin embargo, el propio Juan el Bautista, Juan 1:21, dice que él no era Elías. De una forma estaba manifestando la inconformidad con ciertas ideas preconcebidas en el judaísmo. Y estaba señalándoles una realidad. Lo importante que Malaquías quiere revelar, lo importante que la Biblia quiere revelar, es que no son los mensajeros. No es la figura profética lo importante, sino el anunciado en el mensaje, el Cristo a quien señala. ¿Sabes? Malaquías nos confronta con un problema. Ni él, el mensajero de Dios, ni el Elías que había de venir, son las figuras centrales en la historia humana, sino Cristo. ¿Sabes? Un problema en el día de hoy es que hay muchas personas que se levantan para decir: yo soy un profeta, yo soy un apóstol, yo soy un enviado, y en el mensaje del Evangelio solo hay un yo soy, y es Cristo. Los demás somos mensajeros, siervos inútiles, que intentamos allanar el camino para señalar al único yo soy. Y la única mirada que todo ser humano debe levantar para ser salvo es hacia aquel que murió en la cruz. Y eso no lo ha hecho ningún apóstol, ningún profeta, ningún predicador, ningún pastor, ningún ministro. Todos somos siervos. Y todos tenemos que señalar que solo en el nombre de Cristo hay salvación.
Y no hay otro nombre en que podamos ser salvos. No hay ninguna religión, no hay ninguna figura humana que nos aporte la salvación, solo Cristo. Y es a Él a quien el precursor señalaba Juan el Bautista. Y quizás por esta visión también se nos señala a una segunda imagen del cumplimiento de este anticipo de la venida de Cristo. Si Juan el Bautista fue el anticipo de la venida del Mesías, hacia el final de la Escritura, en Apocalipsis, se nos presenta que aquel que volverá ahora como Señor, como soberano, también tendrá un precursor en la figura de los dos testigos que encontramos en Apocalipsis capítulo 11. Esos que van a confrontar con la necesidad del arrepentimiento. ¿Sabes? Cuando no atendemos a la voz de amor de Dios manifestada en el Mesías que ha venido y que ha muerto en la cruz y que ha resucitado y que se ha sentado a la diestra del Padre, aquel que vino para servir y salvar, tendremos que comparecer delante de aquel que volverá para juzgar, que volverá como Rey y como Señor para separar. Y constantemente a lo largo de la historia esta figura y este mensaje profético está ahí. Cristo vino, Cristo va a volver. Y por eso también esta figura nos lleva mucho más adelante, para pensar, ¿estamos preparados ante la segunda venida de Cristo? ¿Estamos preparados ante la necesidad de comparecer delante de Cristo? Y Dios continúa hablando y continúa llamándonos y continúa advirtiéndonos, es tiempo de tomar decisiones con el Cristo central de la historia, con el Cristo que manifiesta el amor de Dios por toda la humanidad. Y preguntarnos, ¿he creído en Cristo? ¿Le estoy dejando lo mejor de mi vida para Dios? Malaquías cierra el Antiguo Testamento, pero lo cierra de una forma que nos dice la historia no está acabada, aún falta algo, falta el cumplimiento de las profecías, falta la realidad de que Dios cumpla lo prometido con la venida del Mesías. Si te fijas, es una forma similar a la que termina el Nuevo Testamento. En Apocalipsis, el Nuevo Testamento termina con una historia inacabada cuando el clamor de Juan es decir, ven, Señor Jesús, ven pronto. Falta un cumplimiento, falta el retorno de Cristo. Y esta es la realidad que debe de movernos. ¿Estamos preparados para enfrentarnos con este Cristo? La historia está transcurriendo, Dios está hablando por medio de sus profetas, por medio de su palabra. Y yo estoy respondiendo a este mensaje, aceptando a Cristo como Señor. Malaquías nos deja un llamado urgente para nuestra conducta presente, un llamado para vivir una conducta de humildad delante de Dios, un llamado para vivir una conducta de santidad, para restaurar y restablecer los correctos comportamientos delante de Dios, dándole la prioridad que corresponde en cada una de nuestras vidas. Esto es lo que va a anunciar el Señor Jesucristo en Mateo, cuando dice, buscad primeramente, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que tienen que ver con lo material de esta vida, Dios se ocupará, o serán añadidas. Lo que necesitas será añadido. Pero también Malaquías nos deja una incertidumbre. Es necesario regresar al orden correcto de dar a Dios la prioridad. Pero necesitamos regresar a una correcta relación de pureza en nuestro vínculo con Dios. Una pureza ante la realidad de la llegada del Mesías, aquel que ha de volver como Señor, y aquel que quiere recoger una iglesia pura, sin mancha, santa. Y tenemos que buscar ese marcar la diferencia en medio de esta generación. No porque seamos perfectos, que no lo somos. No porque estemos libres de pecado, que no lo estamos. No porque no haya nada que esta sociedad pueda señalar en nosotros, que hay mucho que puede señalar. Sino porque en nuestro corazón hay un sentido de decir, Señor, anhelamos tu venida. Señor, queremos que tú trabajes en nosotros. Señor, que tu espíritu se mueva en nuestros corazones. No queremos vivir la mediocridad, sino queremos dar el 100% de nuestras vidas al Señor. Que Dios nos ayude, llegando a este punto de cerrar el Antiguo Testamento, para que realmente tengamos esa conciencia. Dios ha venido en Cristo. ¿He aceptado su regalo? Dios vendrá en Cristo. ¿Estoy preparado para el juicio? Que el Señor nos ayude y realmente seamos conscientes de nuestra necesidad. No juguemos con Dios, sino démosle la prioridad y tomémoslo en serio. Que Dios te bendiga.
siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo